Buenas tardes, facilitadora Jenny Briseida Sánchez Rosas. Mi nombre es Aliber García Hernández, estudiante de la generación 18. Mi grupo se encuentra en el módulo 14, campus 5, generación 18, bloque B, con el número 38. Como puede observar, elaboré mi portada de la siguiente manera. Título de la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Mi nombre, grupo, nombre del asesor virtual, nombre de la tutora y finalmente fecha de entrega. Posteriormente, coloqué las instrucciones correspondientes a la actividad 1 para la adecuada realización de la misma. Al final de las instrucciones, coloqué el link situado en la nube para poder accesar al archivo de PowerPoint, donde explico a brevedad los 4 modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Asimismo, en la parte inferior introduje mis fuentes de consulta para la realización de esta actividad. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Para ello, daremos clic en el enlace para visualizar el archivo de PowerPoint. Ok, una vez abierto, reitero nuevamente mi nombre, es Aliber García Hernández y en esta oportunidad expondré los 4 modelos atómicos, empezando con el modelo atómico de Dalton. Previo a este modelo, cabe hacer mención que la naturaleza del átomo fue posible gracias a las aportaciones de diversos científicos, aportaciones que datan del año 500 a.C. y que hoy en día siguen siendo representaciones muy importantes para el estudio de las propiedades de la materia. Los primeros en hacer posible el uso del término de átomo fueron los filósofos Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera. El primero dedujo que las cosas son divisibles al llegar a un ente indivisible, constituido por partículas pequeñas iguales entre sí, con 3 diferencias esenciales: la forma, la posición y el orden. En tanto, Demócrito, discípulo de Leucipo, transmitió las ideas de su instructor, siendo el primero en usar la palabra átomo, y propuso que los átomos permanecen en la naturaleza, siendo estos eternos e invariables con vacío, postulado que no era del todo correcto y que al paso del tiempo fue contradicho por grandes científicos como lo fue Dalton, un químico y físico que acumuló las ideas que se tenían sobre la estructura de la materia. En su modelo atómico, también conocido como bola de billar, dijo que un átomo es una estructura esférica, las cuales son el resultado de sustancias que se pueden dividir hasta partículas indivisibles y separadas. Dedujo que la materia está constituida por átomos. Conservó la idea de que son indivisibles e indestructibles, que son idénticos y que varían en masa y propiedades dependiendo del elemento proveniente. Esto lo podemos comprobar al comparar átomos de hidrógeno con átomos de cloro. A simple vista se ven similares. No obstante, ambos son diferentes en tamaño o masa, así como en propiedades y comportamientos. En sus siguientes postulados dijo que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades, los cuales no se pueden crear o destruir. Además, explicó que al combinarse 2 o más átomos forman un átomo compuesto. Asimismo, expuso que una reacción química, los átomos se reajustan para formar nuevos compuestos. En su teoría atómica, Dalton explica que la ley de la conservación de la materia de Lavoisier: en una reacción química, las sustancias que intervienen no se crean ni se destruyen, solo éstas se transforman produciendo a lo que se conoce como productos. Tal y como lo podemos ver en nuestra diapositiva, donde tenemos 5 átomos de hidrógeno más 5 átomos de cloro igual a 5 moléculas de cloruro de hidrógeno. Sin embargo, Gay-Lussac, al sintetizar el agua, comprobó que las cantidades no correspondían al modelo propuesto por Dalton, ya que al combinar mencionadas volúmenes daban como resultado 10 moléculas de cloruro de hidrógeno y no 5 como proponía Dalton. Modelo atómico de Thomson, o también conocido como budín con pasas. Joseph John Thomson fue un físico inglés
que basado en sus experimentos llegó a la conclusión de que las partículas con carga negativa forman parte de todos los átomos, a las cuales poco tiempo después Stoney nombraría como electrones. Thomson ganó el Premio Nobel de Física en el año de 1906 al explicar la electricidad estática descubierta por el filósofo Tales de Mileto. Dado que el átomo era neutro, en su modelo atómico que tuvo lugar en el año de 1902, consideró al átomo una gran esfera con carga eléctrica positiva, dando un aspecto de pequeños granitos a la que nombró budín con pasas. Partiendo de su modelo y de la partícula con carga negativa llamada electrón, fue posible explicar el cómo se vinculan los compuestos o enlaces que hace referencia a las interacciones entre uno o más átomos. Además, permitió explicar las reacciones de electrólisis con los iones positivos y negativos. Con este modelo se desecha el postulado de Dalton, donde afirma que el átomo es indivisible. Modelo atómico de Rutherford o modelo planetario. El físico y químico Ernest Rutherford, con sus experimentos logró deducir que la mayor parte del átomo es vacío y que existe una zona con carga positiva a la que llamó núcleo. Lo anterior al pasar un haz de partículas alfa a través de una laminilla muy delgada de oro. Explicó que el átomo tiene un centro llamado núcleo, lugar donde se encuentra concentrada la masa con protones de carga positiva, estando los electrones fuera del núcleo y orbitando alrededor de este, es decir, orbitando alrededor de trayectorias elípticas u orbitales. Rutherford evidenció las partículas positivas en los átomos, llamados protones, los cuales poseen mayor masa que los electrones. Para el año de 1920, James Chadwick descubre una partícula atómica con una masa igual a la del protón y sin carga, a la que llamó neutrón. Rutherford tenía la idea de que un electrón se encuentra cargado eléctricamente y en movimiento constante, lo que provocaría que la energía disminuya gradualmente hasta agotarse, provocando que el electrón caiga al núcleo, causando la destrucción del átomo. No obstante, su suposición no pudo ser demostrada. Modelo atómico de Bohr. El físico Niels Bohr, basado en los trabajos de Max Planck y de Gustav Kirchhoff, dedujo que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, cada una con cierta cantidad de energía fija y definida, a las que nombró niveles de energía. El modelo de Bohr consiguió éxito al predecir con precisión el estado basal de los electrones, basándose en su modelo el espectro del hidrógeno. Podemos observar en la imagen que cuando un electrón pasa de una órbita externa a una interna, la diferencia de energía entre las órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Gracias a sus observaciones se logró la propuesta de su modelo y la forma de distribuir los electrones de energía. Además, explicó que la energía del electrón no se pierde y por lo tanto no cae al núcleo, que las órbitas del átomo son circulares y que las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los electrones de último nivel, es decir, los electrones de valencia. Entre sus limitantes se encuentra que no pudo lograr explicar o predecir los espectros de otros elementos. Pasando a otros temas, la relación que hay entre reacción, ecuación química y modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces, podemos decir que la respuesta es clara. Su relación se basa en la partícula más pequeña de la materia, el átomo, y sus partículas subatómicas en las que previamente hice mención, de entre ellas el electrón, el protón y neutrón, que son parte fundamental para el proceso de las reacciones químicas, donde una o más sustancias que se denominan reactivos transforman su composición formando una o más sustancias nuevas, a las cuales se les conoce como productos. Además, el átomo y su conjunto son de utilidad para que una ecuación química sirva para representar simbólicamente las reacciones químicas, tales como las reacciones químicas de síntesis, análisis, simple sustitución, doble sustitución, las cuales se pueden balancear de dos maneras, por el método de tanteo o por el método de redox.
En los modelos atómicos su comprensión es de vital importancia para entender su comportamiento, estructura, así como su origen natural, sirviendo de igual manera para el proceso evolutivo del conocimiento. Finalmente, la forma en que los átomos forman enlaces los vemos la mayor parte en los elementos que existen en la naturaleza, donde estos forman agrupaciones de átomos iguales o distintos, enlazados entre sí por uniones llamadas enlaces químicos, entre los que encontramos a los tipo iónicos, covalentes polares y no polares. Por su atención, gracias. Le mando un cordial saludo.